El terror como género está ligado al origen del cine. Cuando los hermanos Lumière presentaron el filme L'arrivée de un train à la ciutat, la llegada del tren, los espectadores quedaron impactados ante esta novedosa experiencia, pues creían que en algún momento el tren iba a salir de la pantalla y los iba a arrollar. Luego, se lanzaron distintos cortos y filmes como La mansión del diablo, 1896 de George Méliès, pero la primera película que fue denominada como terror es Frankenstein 1910, la primera adaptación que se hizo de este personaje por J. Searle para Edison Studios. Actualmente, la industria cinematográfica en Asia y por supuesto en Estados Unidos, son dos de las más reconocidas en cuanto al género, pero en América Latina también se han realizado películas de terror, que además se relacionan con el contexto que rodea a estos países y las leyendas y culturas que unen el cono sur y el centro del continente. Compartimos una selección de 10 películas latinoamericanas de terror. La Casa Lobo 2018. Dirección, Joaquín Cosiña y Cristóbal León, Chile. María es una niña que busca refugio en una misteriosa casona del sur de Chile, tras escapar de una secta de fanáticos religiosos alemanes. Allí es acogida por dos cerdos, únicos habitantes del lugar. Realizada en stop motion e inspirada en el caso de la Colonia Dignidad, un centro de tortura en la época de Pinochet, La Casa Lobo aparenta ser un cuento de hadas animado producido por el líder de la secta para adoctrinar a sus seguidores, resultando en un oscuro universo de referentes góticos y horror psicológico. Es considerada como una rareza argumental en la que se mezcla la manipulación psicológica con los elementos representativos de los cuentos de hadas, lo que crea un ambiente siniestro a medida de que la película avanza. La presencia del lobo, Rainer Krause, es una perversa manifestación del miedo, elabora una idea sobre lo que tememos con el trasfondo de los traumas más profundos de cada ser. El Espinazo del Diablo 2001. Dirección, Guillermo del Toro, México. Transcurre el año 1939, recién finalizada la Guerra Civil Española. Carlos, un niño de 10 años, llega al orfanato Santa Lucía que acoge a huérfanos de víctimas republicanas. Su presencia alterará la rutina diaria de un colegio dirigido por Carmen y cuyo profesor, el señor Casares, simpatiza con la perdida causa republicana. Además le acechará el fantasma de uno de los antiguos ocupantes del orfanato. Esta cinta abrió un nuevo camino en el cine al hablar sobre la guerra civil, tomando una temática real y llevándola al género del terror. Se destaca la atmósfera oscura de la película. Del Toro logra darle realismo a partir de las texturas y toda la puesta en escena, así como la construcción del personaje principal, Carlos, quien se encuentra con la presencia de un niño que fue brutalmente asesinado. La Llorona 2019. Dirección, Jairo Bustamante, Guatemala. Alma y sus hijos fueron asesinados en el conflicto armado de Guatemala. 30 años después, se abre una causa penal contra Enrique Monteverde, un general retirado que estuvo al frente del genocidio, pero el juicio donde es condenado es declarado nulo y él es absuelto. Entonces, el espíritu de La Llorona se libera para vagar por el mundo como un alma perdida entre los vivos. Por las noches, el exmilitar comienza a escucharla llorar, y su esposa e hija creen que está sufriendo accesos de demencia senil. En este filme, Bustamante combina una de las leyendas latinoamericanas más populares junto con una situación de genocidio en Guatemala. La película lleva la premisa el duelo, el miedo y el sufrimiento colectivo con momentos escalofriantes que reflejan una durísima crítica política. Tigers Are Not Afraid 2017. Dirección, Isa López, México. Estrella tiene 10 años y 3 deseos. El primero es que su madre desaparecida vuelva, y se le cumple, pero está muerta y la sigue a todas partes. Aterrada, Estrella trata de escapar, uniéndose a una banda de niños huérfanos de la violencia. Muy pronto aprende que, en realidad, los muertos nunca se dejan atrás, y que cuando se vive en medio de la brutalidad y la violencia, si bien los deseos nunca salen como el corazón quisiera, solo los guerreros sobreviven.
La cineasta mexicana Isa López se acercó por primera vez al género del terror con esta película, en la que plasma una fábula oscura sobre la infancia en tiempos violentos. Un cuento de hadas macabro que muestra la peripecia de una pandilla de niños huérfanos para sobrevivir en una ciudad hostil. Guillermo del Toro, Stephen King y Neil Gaiman hicieron críticas bastante positivas sobre el filme. La Casa del Fin de los Tiempos 2013. Dirección: Alejandro Hidalgo, Venezuela. Cuenta la historia de Dulce, una mujer que vive en una casa antigua junto a su marido y sus 2 hijos pequeños. De pronto empieza a sufrir escalofriantes apariciones, siendo advertida de que una profecía está a punto de desatarse. La tragedia no tardará en llegar y 30 años después ella regresará allí para intentar esclarecer lo sucedido. Fue el debut cinematográfico de Alejandro Hidalgo, se convirtió en la película de terror latinoamericana más taquillera de los últimos tiempos en Venezuela. Se destaca por los giros narrativos que tiene a lo largo de la trama. Se narra en 3 tiempos y el guión es de las cosas más sólidas en el filme, además de los elementos que están cuidadosamente puestos en cada escena, así como los símbolos masones, cristianos y de hechicería. De Antan 2016. Dirección: Amat Escalante, España. Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos, junto a su marido Ángel, en una pequeña ciudad de México. Su hermano, Fabián, es enfermero en un hospital local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de Verónica. El sexo y el amor son frágiles en ciertas regiones donde existen los valores familiares, y donde la hipocresía, la homofobia y el machismo son fuertes. Verónica les convence de que en el bosque cercano, en una cabaña aislada, existe algo misterioso que es la respuesta a todos sus problemas. Es algo a cuyo poder no se pueden resistir. Entre la fantasía y el realismo social, la película toca temáticas como el abuso doméstico, el machismo y la homofobia. Con una narración obscena, llena de lujuria, Escalante pone sobre la mesa la discusión sobre el placer sexual, esa parte de nuestro ser que nos atrae pero a la vez nos atemoriza. Culture Soc 2019. Dirección: Gigi Sol Guerrero, México. Marisol es una mujer embarazada e indocumentada que intenta cruzar la frontera estadounidense en medio de circunstancias misteriosas, solo para encontrarse en medio de una situación inexplicable que rápidamente escala a un infierno inquietante en la que su cuerpo e incluso su vida serán parte de algo mucho más aterrador y brutal. Hace parte de la antología Into the Dark de Hulu. Guerrero analiza el tema de la migración desde otra perspectiva. Es una visión aterradora sobre el control, la violencia invisible y la despersonalización, un acercamiento aterrador relacionado con la identidad en medio de una de las celebraciones más representativas para Estados Unidos, el Día de la Independencia. La Casa Muda 2010. Dirección: Gustavo Hernández, Uruguay. Laura y su padre son contratados para restaurar una lejana casa de campo, cuyo dueño quiere poner a la venta. Al principio todo transcurre con normalidad, pero un día Laura escucha un sonido que procede de afuera y se intensifica en el piso superior de la casa. Basado en un suceso real, en 1944, en una vieja casa de campo donde fueron hallados los cuerpos de 2 hombres brutalmente torturados. Las inquietantes fotografías que se encontraron fueron la clave para resolver el sangriento crimen. Fue realizado en una sola toma continua de 74 minutos, convirtiéndose en el primer filme de horror grabado de esta forma. Además se hizo con una cámara de fotos y un presupuesto de $8.000. Se convirtió en una de las películas más exitosas de la industria del cine en Uruguay. El Páramo 2011. Dirección: Jaime Osorio Márquez, Colombia. Después de enviar a 9 soldados veteranos a una base militar situada en un páramo colombiano, sus jefes pierden todo contacto con ellos, por lo que temen que puedan haber sido víctimas de un ataque de la guerrilla. Cuando los soldados llegan a su destino, solo encuentran a una joven campesina encadenada. Poco a poco, el aislamiento y la imposibilidad de comunicarse con el exterior va haciendo mella en su ánimo y alterando su cordura. En ese estado, ya no saben quién es el enemigo ni cuál es la verdadera naturaleza de la extraña mujer que han encontrado.
Presos del temor, la paranoia y de un oscuro secreto que arrastran, acabarán enfrentándose entre sí para poder sobrevivir. Es la ópera prima de Márquez, donde se explora el terrorismo desde la perspectiva del terror, más allá de esclarecer el contexto histórico y sociopolítico. En El Páramo esta situación se sustituye por un temor metafísico que está muy alejado del combate al que están acostumbrados los soldados. Los Inocentes 2011, dirección Mauricio Brunetti, Argentina. Una esclava vuelve de la muerte y se cobra venganza en los albores de la América Libre. Tras 15 años de ausencia, Rodrigo regresa a la casa donde nació. El maltrato de su abusivo padre, la enfermedad de su madre y los errores del pasado lo persiguen a él y a Bianca, su bella esposa. Eloísa, una joven esclava traída de África, regresa de la tumba y elige a Bianca como instrumento para vengar las muertes de inocentes perpetradas en esa tierra. La película plantea un arco temático que se divide en dos: la historia familiar y el contexto cruel tras la abolición de la esclavitud. Los hechos se desarrollan entre el pasado y presente bajo el hilo conductor de la protagonista. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete, que me ayuda un montón a seguir subiendo contenido al canal. Tengo más videos sobre películas en mi canal, entra para ver. Deja tu comentario en la caja de comentarios, dame más recomendaciones sobre películas y series para subir al canal. Estoy en TikTok, pásate a ver mi contenido y sígueme para crear una gran comunidad debatiendo sobre películas y series. Gracias por ver el video.